Bienvenidos todos en esta tarde. Gracias. Aquí le habla su servidor, el pastor Oscar Oxford. En esta tarde vamos a hablar a continuación de lo que hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Hablamos de qué es el significado de tener un corazón puro. Después hablamos de cómo cuidar el corazón, cómo mantener ese corazón puro. El otro tema que discutimos fue las características de una persona que tiene un corazón puro. La semana pasada estudiamos ¿qué? La semana pasamos, ¿cuál fue el título? Sí. Un corazón puro. Todos están mirando a mi talla cuando todos un corazón están puro. pensando qué es lo que hablamos la Solo semana vemos a pasada. Dios en Jesús. Dichosos aquellos que tienen corazón puro, porque todos aquellos que tienen un corazón puro verán a Dios. A Dios. Y hablamos del concepto de qué significa ver a Dios. Vemos a Dios a la fase de analizar la vida de Jesús, cómo Él se condujo en su vida cotidiana y en todo en su entorno, en su ministerio. Y la segunda parte, cómo vamos a ver a Dios a través de la palabra de Dios. Él se revela en la palabra de Dios quién es Él. Y por lo tanto ahí vamos a descubrir quién es Él y también al mismo tiempo nos vamos a descubrir quiénes somos nosotros. En esta tarde les voy a compartir lo que el título prácticamente es los 4 tipos de corazones. Y es importante pues que entendamos que el corazón de Dios late tremendamente por nosotros. De la misma manera nosotros recíprocamente podemos también, que nuestro corazón late por las cosas de Dios. Entonces, en la palabra del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Yo quiero que pongan atención a esto porque esto va a estar muy interesante. En la palabra se compara el corazón del ser humano con un terreno. Se usa ese vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Encontramos en el texto de la parábola del sembrador en los evangelios de Mateo, capítulo 13, no quiero que lo hagan, en Marcos, capítulo 4, y Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 8. Ahí Jesús explica y da la parábola del sembrador. Fueron varias las ocasiones en las que Jesús usa narraciones cortas, simbólicas, y Él les habló a la gente en parábolas para comunicar verdades espirituales. En esta ocasión, Él relató la parábola del sembrador ante muchas personas y luego de la interpretación, y después le dio la interpretación a sus discípulos. Entonces vamos a leer la palabra del sembrador y dice: un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Estamos hablando, y después voy a definir todos estos aspectos para que puedan entender la dinámica de este mensaje. Cuando yo, hace más de 50 años, acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador y reconocí mi necesidad de que yo tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Mi vida espiritual estaba muerta. Obviamente yo renací de nuevo y entendí toda la dinámica con este pasaje en donde yo quería, qué tipo de corazón quería tener yo. Y esa fue mi oración constante como principiante, vamos a decir, de discípulo de Cristo, como me desafió para continuar creciendo y ser yo quien soy yo hoy en día. Entonces, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada.
y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto a 100 por uno. Entonces, hablando de estas cosas, fíjense que Jesús exclamó y les dio una advertencia. ¿Y cuál advertencia fue esa? En Lucas 8, versículos 5 al 8 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. A veces Jesús tenía que sacudirnos un poco, porque a veces escuchamos el mensaje pero no lo agarramos. Si ya lo escuché antes y no tenemos conciencia, pero Jesús a cada rato, después que les explicaba una parábola o hacía una enseñanza, le decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo les he hablado anteriormente en tiempos pasados acerca de escuchar. ¿Se acuerdan los mensajes que hablé de escuchar? Escuchar es una esencia. Escuchar es un arte. Escuchar hay que trabajar para escuchar. Nosotros queremos ser escuchados, pero no queremos que nos escuchen. No es una virtud. Quieren que nos escuchen, pero no queremos escuchar a las otras personas, pero sí queremos que nos escuchen. Entonces es importante que tengamos un buen balance y que recibamos esta exhortación de Jesús cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, porque debe ser interesante lo que tiene que decir, ¿no? E importante. Entonces vemos que es una parábola bastante sencilla. Habla sobre un sembrador que salió a sembrar y echó la semilla en diferentes tipos de terrenos. Vamos a convertir el corazón en terrenos. Vamos a labrar la tierra. Vamos a entender la dinámica de la agricultura. Entonces, el sembrador echó semillas en diferentes tipos de terreno. Todas las semillas eran iguales. La semilla no cambia. Lo que varió fue el terreno. Las que cayeron en buen terreno dieron buen fruto. Pero las demás encontraron terrenos más difíciles que impidieron que la semilla se aferrara, creciera y diera fruto. Después vamos a entender la dinámica de qué es el fruto que está hablando Jesús, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces la explicación de Jesús, los discípulos de Jesús le preguntaron el significado de la parábola y Jesús les explicó. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones. Fíjense, interesante la dinámica. Escuchan la palabra, pero después al rato viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones, para que no crean y no sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo produce? Produce duda, para que no crean, produce incredulidad, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, no entran al conocimiento de la salvación, de quién es Jesús. Amén. Amén. Está claro, más claro que el agua no puede ser. La semilla es la palabra de Dios. Correcto. Y el enemigo ataca a los diferentes, a los sembradores. No a los sembradores, sino a la semilla que fue plantada. O sea, los que están escuchando la palabra, ¿verdad? La semilla está plantada en el corazón y el enemigo viene por cualquier cosa. Estamos hablando específicamente aquí de la incredulidad. Dice, para que no crean y no sean salvos. Dice, no, tú no vas a ser salvo por Jesús. Hay otros métodos y otros caminos para llegar a la salvación. Ajá, no sabes. ¿Tú no has escuchado eso en la calle? Sí, claro que sí. Entonces hay otros que no creen, para que no crean. Él trae la semilla de engañar para seducirlos, para que no crean. Entonces
cuál es la semilla que él está plantando, está arrancando la palabra que fue sembrada, pero está creando una semilla de incredulidad. Fíjense lo que pasó con Adán y Eva. Dios le dio una palabra, ese es el perfecto caso. Le dijo, no, pueden comer todo lo que ustedes quieran aquí, todo, pero este fruto no me lo coman, porque el día que te lo comas van a morir. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Le dijo, no, eso es mentira. Sí. Eso es mentira que te vas a morir, porque el día que te lo comas tú vas a ser como él. Entonces hay una tendencia en nosotros, desafortunadamente, que queremos ser como Dios. Que nos creemos impotentes, nos creemos supermanes, superdotados a veces. A veces nos creemos invencibles. No invisibles, sino invencibles. Entonces es importante tener esa perspectiva y ese balance, que no permitamos que nada, absolutamente nada, cuando escuchamos la palabra, la semilla está sembrando en nuestros corazones, que no nos vayamos por la tangente dudando o teniendo incredulidad, porque nos va a robar el enemigo. Ese es su trabajo, robarnos lo que Dios ha plantado en nuestro corazón. Esa es su naturaleza. No que vamos a tener miedo y nada por el estilo, pero sí tenemos que estar pendientes, porque fíjense que lo que dijo Jesús, que inclusive hasta los mismos electos van a ser engañados. Entonces tenemos que vulgarmente decir, como decimos en Venezuela, hay que ponernos las pilas. Hay que estar despiertos, hay que estar alertas. Entonces sigamos adelante. Ya esa es la primera parte del primer terreno. La segunda es lo que fueron sembrados sobre la roca. Son los que cuando oyen la palabra, reciben la palabra con gozo. Dice, oh, aleluya, alabado sea el Señor. Pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, Dios prueba nuestra fe. No porque Él nos quiere pisar, sino porque nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que adquirir madurez espiritual. Entonces, Dios nos prueba. A ver si en realidad nosotros nos entregamos a Él por compromiso. Yo les expliqué a ustedes hace varias semanas que yo me he encontrado con personas que están a punto de divorcio, o la novia lo dejó. Entonces dice, bueno, yo me entrego a Dios si Dios me regresa a mi novia. En condiciones. ¿Entiendes? Entonces, ok, no, tú. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Tú eres Dios o Dios es Dios? Entonces le ponemos condiciones. Entonces, obviamente, te entregas al Señor y no te traes a la novia de regreso. Entonces, ¿qué pasa? No crees y te vas. Pues. Pero Dios no trabaja así. A Dios no lo puedes manipular. Es una buena comparación. ¿Cómo? Es una buena comparación de esa de las rocas que están sembrados en las rocas, Sí. que no tienen raíz. No tienen raíz. Sí. Entonces, imagínense el terreno que es donde hay rocas y tú vas a tratar de sembrar ahí. Sí. Por favor, ahí no va a entrar nada. Entonces, cuando viene la prueba, entonces se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, ese es otro terreno, otro tipo de corazón. Estos son los que oyeron, pero mientras seguían su camino, son ahogados primero por las preocupaciones. Las preocupaciones es un arma, es una herramienta que nos desinfla de entender y caminar en los caminos del Señor, porque nos preocupamos demasiado. Jesús nos enseña a no tener, que no seamos ansiosos por nada, ¿verdad? La idea es que mañana se encargue de mañana, pero las preocupaciones es un arma en contra del crecimiento espiritual, y por lo tanto dice que ahoga la semilla que está entre nosotros. Tuvimos, no sé si ustedes han tenido la experiencia de hablar con personas que están todo el tiempo preocupados. Ahí la negatividad es tremenda, es fuerte.
¿verdad? Entonces a veces tú tratas de hablar con una persona así y no entiende porque está completamente nublado, ¿verdad? Capturado de esa negatividad, de esa preocupación, y no importa lo que tú le digas, ahí va a estar aferrado y no entra nada. Entonces hay que orar mucho por eso. Entonces dice en la palabra, son ahogados por las preocupaciones, segundo por las riquezas y tercero por los placeres de la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso, con ese grupo, esos tres grupos? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces dice, no llegan a la madurez. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. No llegan a la madurez. Entonces, ¿cuál es el mayor objetivo de nosotros como creyentes, como cristianos?